colectivo de biodanza AMBA. Realmente el conversatorio surgió después de haber participado Celeste en el simposio de Córdoba de la ponencia que hicieron. Y nos pareció un tema muy interesante, y un tema no interesante, una cuestión de debate actual para informarnos, y porque en ese momento en el simposio surgió la necesidad que la perspectiva de género sea una parte importante de la formación de los facilitadores de biodanza. Entonces, bueno, le pedimos aquí a la colectiva transfeminista, si por favor podían hacer este conversatorio para informar, para dar sus posiciones y para dar a conocer, y para que todos podamos aprender juntos, que es lo más importante. Yo siento que la biodanza es un movimiento inclusivo, que realmente hace que intentemos todo el tiempo crecer, amar y estar juntos para que la vida nos sea mejor, para poder tener más apertura y sobre todo más ganas de crear con otros, ¿no? Crear situaciones, historias, momentos, vida. Entonces, bueno, les voy a dar la bienvenida a Mariela Furman y a María. ¿Dónde está María? Que no la veo. Ah, acá. Ahí, Hola, Gabo. hola. María Gabo. Gabriela. Gabo estoy, Juan. ¿Cómo? Ah, estás como Gabo. Gabo. Bueno, le vamos a decir Gabo. A Gabo, que están hoy las dos, para darnos este conversatorio. Después va a haber preguntas, vamos a poder conversar. Y entonces, bueno, no me quiero adelantar más ni hacer largo estas palabras, simplemente gracias, chicas, por compartir con nosotros. Muchas gracias y por este camino de crecer juntos. Así que, no sé si Celeste vos querés decir algo. No, comencemos. Solo que estoy muy contenta de que estén tanto Gabo como Mariela y todos los que estamos participando de esto, porque me parece un tema fundamental, imprescindible en todos los aspectos de la sociedad, pero también es como urgente tratarlo dentro del ámbito de biodanza y, como vos dijiste, Juan, ir creciendo, ir aprendiendo, ir abriendo la cabeza entre todos. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, y las escuchamos. Les escuchamos. Gracias. Bueno, bienvenides. Está súper internet. Ahí hay alguien que, ahí va. Queríamos pedir si podían poner sus micrófonos en silencio, así podemos no escuchar esos sonidos del cotidiano, ¿no? Que a veces pueden como perturbar un poquito. Gabo, querida, ¿querés que arranque yo? ¿Querés arrancar vos? ¿Querés que arranque yo presentándome? Dale. Bueno, empezás con la historia de la cole, que sos más originaria de ahí. Queríamos empezar presentándonos nosotras así súper cortito. Yo soy Mariela Furman, soy psicóloga feminista, soy facilitadora didacta de biodanza, entre otras cosas, cantante y otras hierbas. Y bueno, soy integrante de la colectiva. Queríamos agradecerle también antes a ustedes, ¿no? Al colectivo AMBA por convocarnos, porque también, como decía Juan, nos parece súper importante este tema, y como decía Celeste, súper urgente también, ¿no? Entonces, que la colectiva, o sea, nosotras hoy vamos a ser como las voces de la colectiva, ¿sí? Lo que nosotras vamos a brindar hoy es un proceso que venimos armando juntos, ¿sí? Entonces, yo me quiero poner en galería, ahí va. Bueno, contarles un poquito que la colectiva surge en el 2019 con como dos intenciones bien claras. Una era marchar juntos, tanto en el 8M como en el 24M, y también como un espacio seguro, ¿no? Para contar situaciones conflictivas, situaciones incómodas, situaciones abusivas,
que se habían vivido en diferentes sectores de biodanza, ¿no? Entonces nos fuimos reuniendo y las reuniones, bueno, tuvieron ese tinte, ¿no? Como de contar, bueno, situaciones bien jodidas. Entonces fuimos a un lugar de sostén entre nosotras, ¿no? Entre nosotras, un lugar de mucho sostén y de contención, y ante esas situaciones que fueron apareciendo, nos dimos cuenta de que había ahí algo que había que mirar, ¿no? Que había que poner lupa, que había que abrir, que había que visibilizar. Entonces, bueno, fuimos juntándonos en las marchas, ¿no? Como que dos patitas, ¿no? Nos juntábamos, abríamos nuestras casas para reunirnos y hablar, y cuestionarnos y decir, ¿y qué hacemos con esto? Y por otra parte nos juntábamos en la calle, ¿no? Un lugar que a nosotras nos gusta, es salir a la calle, ¿no? A militar en la calle. Hicimos una bandera, que al principio fue colectivo feminista de biodanza, después nos dimos cuenta que ahí estábamos dejando afuera también a otras identidades, entonces cambiamos y elegimos llamarnos colectiva transfeminista de biodanza, es decir, sigue siendo un espacio de aprendizaje, ¿no? Entonces, así un poco surge esta hermosa colectiva que hoy está con fuerza, que hoy tiene una postura, ¿no? Política, una postura que está siendo una vasija de muchas personas que se han acercado a nosotros como pidiendo ayuda, ¿no? Como pidiendo un sostén. Somos de muchas partes nosotras, somos diferentes partes de Argentina. Al principio nos juntamos acá, ¿no? en Buenos Aires, pero después fue ampliando, y esto también es hermoso, ¿no? Que estén de Mendoza, de Córdoba, bueno, en fin. Así que, bueno, de ahí un poquito la historia de esta colectiva. Y la presentación del simposio, como decía Juan y Celeste, fue de alguna manera lo que más mostró, bueno, y también las posturas políticas que nosotros hemos tomado frente a situaciones que han pasado en biodanza, donde nosotras pusimos ahí nuestra opinión, ¿no? Lo que generó también todo un movimiento, digamos, ¿no? Así que bueno, estas somos nosotras, y nosotras hoy con Gabo somos las voces, así que lo siento entre un honor y una responsabilidad, ser las voces de la colectiva. Así que bueno, eso para contar un poquito, Gabo. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, yo también estoy en la biodanza ya hace un tiempo largo, siempre ha sido un atractor muy importante para mí, pero en esta necesidad de integrar, soy abogada y soy abogada feminista, y siempre he tenido la necesidad de integrar la abogacía con la biodanza, y la biodanza con una perspectiva de derechos humanos. Entonces fue muy bueno que apareciera la colectiva. No estuvo en los orígenes, pero digamos que cuando empiezan a manifestarse, cuando veo que hay gente que sale en las marchas, creo que la biodanza debe tener mucho acción social para que los mensajes no sean contradictorios. Y la pandemia, ¿no? Esto de que trajo de bueno ponernos creativas y creativos para acercarnos a través de los encuentros virtuales, hizo que facilitara mi entrada a la colectiva, porque vivo en Mendoza. Entonces, bueno, como decía la Mari, trabajando de manera horizontal, haciendo acuerdos con todo lo que eso implica, que a veces puede entenderse más lento, pero sin prisa, pero sin pausa, diría el dicho. Así que ahora estamos para ver qué podemos aportar, y como decía Juan, para crecer y para pensar juntos y para debatir, que creo que es la forma, ¿no? Al menos en la que confío. Así que, Keri, cuando quieras, si querés que empecemos con el PowerPoint. Sí, algunas cositas que queríamos como traer es que vamos a dar un lugar para preguntas que va a ser como al final del conversatorio, para que haya como un hilo, ¿no? Entonces, si quieren ir anotando, o consultas o preguntas o comentarios, ¿no? Lo que sea que quieran compartir al final, ¿sí? Entonces después vamos a dar nosotras ese lugar. Y bueno, aclarar que en el fondo nosotras elegimos algunos conceptos, ¿no? De todo un campo enorme, ¿no? De posibilidades. Entonces intentamos como ser lo más concretas posibles, elegir los conceptos como para que se comprendan, digamos, eso, como que no vamos a dar todo porque es imposible, no alcanzaríamos, toda la tarde estaríamos y no alcanzaríamos, ¿no? Entonces, esto.
Así que Gabo, te doy ahí la posta, voy a Bueno. poner compartir nuestro Power que fue creado entre la colectiva también, y ahora yo me silencio y lo comparto. Bien, como decía la Mari, solo vamos a hablar de aquellas definiciones que entendemos que son importantes para poder hacer la relación, ¿no?, de biodanza y perspectiva de género. Y entre ellos nos pareció importante aclarar que estamos hablando en este proceso, la colectiva se dio bastantes discusiones, y entre ellas fue la de asumirse como transfeminista, ¿no? Asumir la posición política del transfeminismo implica abrirse, considerar a otras identidades como son las identidades travestis y trans. Ahora, también como decíamos, creo que decíamos al principio, hablar de transfeminismo va de la mano, digo, no se puede separar de hablar de una perspectiva de derechos humanos. Y vamos a empezar con esto porque esto es lo que marca el eje de toda nuestra conversación. Los derechos humanos surgen formalmente en el 48, cuando los estados ven que tienen que asumir ciertos compromisos para que se respete el derecho de las personas, después de la Segunda Guerra Mundial, y poner una base, que es que todas las personas tienen derecho, con absoluta independencia de su pertenencia étnica, de sus nacionalidades, de sus posicionamientos y creencias ideológicas, y también de su sexo, género, clase social, orientación sexual. Y esto es importante porque hoy estamos hablando de que todas las personas tienen que tener la posibilidad de acceder a los derechos, y no pueden ser marginadas, ni esos derechos pueden ser vulnerados por su sexo, por su género, por su orientación sexual, básicamente por su identidad. Y entendemos que esto es sumamente importante hablarlo acá porque en biodanza hablamos de la identidad, ¿no? Tan diferente a los derechos de la Revolución Francesa, que era propiedad, seguridad y libertad, y solo para algunas personas, hombres blancos y propietarios. Bueno, los derechos humanos hablan de la dignidad, y en ese marco, cuando nosotras vamos y reconocemos que estamos en un sistema patriarcal, y esta es la próxima definición, lo voy a leer no porque no me lo acuerde, sino porque entendemos que es mucho mejor para que vamos analizándolo o pensándolo juntos y juntas. Entonces dice: el sistema patriarcal es una forma de organización social en la que el hombre tiene el poder y la autoridad sobre la mujer, en las esferas políticas, económicas, religiosas, filosóficas, en la ciencia, historia, tornándose la autoridad en el ámbito público y privado. Las diferencias biológicas son jerarquizadas. Quien tiene un determinado sexo anatómico y el género que se determina socialmente será beneficiado con privilegios. Las diferencias biológicas no son respetadas, sino que se establece una relación asimétrica y de complemento. Para entender el sistema patriarcal, digo, muchos de ustedes tal vez se pregunten y dicen: pero ¿cómo es posible? ¿O a qué nos referimos cuando decimos que el hombre tiene el poder y tiene la autoridad? Nos estamos refiriendo básicamente a estadísticas. Digo, hoy por hoy, cotidianamente tenemos, y esto tal vez es lo más triste de escuchar, pero por eso estamos hablando de sistema patriarcal, derechos humanos y derechos de las diversidades, hay un femicidio cada 31 horas. Hoy al 46% de las mujeres que se les hacen entrevistas laborales se les sigue preguntando si van a ser madres y sobre la planificación laboral, familiar que van a tener. Hoy seguimos teniendo brechas salariales donde las mujeres y los cuerpos feminizados siguen teniendo menos ingresos económicos por el solo hecho de ser mujeres y de ser cuerpos feminizados, ¿sí? Hoy
todas las tareas de servicio doméstico están siendo desarrolladas por el 98% de las mujeres y el 2% de los varones. Y las tareas de construcción, por ejemplo, están distribuidas también en un porcentaje del 70%, o perdón, 80% de varones, y menos del 20% de las mujeres porque se dedican a lo administrativo. 7 de cada 10 personas evitan hacer consultas, personas trans, evitan hacer consultas en los servicios de salud porque sus identidades no van a ser respetadas. Entonces, esto significa que una persona, por el solo hecho de ser varón, tiene mayor posibilidad de vivir en una sociedad con acceso a sus derechos y de vivir de manera cómoda. Y cuando hablamos de varón, estamos hablando solo de un sexo anatómico, ¿no es cierto? Por eso decíamos, estas diferencias biológicas no son respetadas, sino que son jerarquizadas. Entonces, no sé si acá queremos hacer algún tipo de apreciación, Mari, pero yo pasaría a la segunda filmina. Ahí fue la filmina, vamos. Para poder entender la primera, y es que cuando hablamos de esa diferenciación jerárquica, que es netamente genital, entendemos que es sumamente necesario definir lo que es sexo, ¿no? Y sobre todo en biodanza, donde tenemos un gran contenido de material, o nuestro material está atravesado por conceptos que vienen desde la biología, y seguimos hablando de que el sexo se divide solo en 2 posibilidades, y es el de ser varón o mujer, y esa definición está determinada solo por la genitalidad. Y hoy esto es incuestionable, digo, nace una persona y según tenga pene o vagina, se va a considerar hombre o mujer. Sin embargo, la sexualidad o el sexo desde la biología debería poder definirse según las condiciones fenotípicas y genotípicas de una persona, ¿no? No solo sus genitales, sino también sus gónadas, sino también sus gametos. Y estamos trayendo esto porque en realidad acá se hace una división que parecería ser absolutamente rígida y excluyente. Entonces siempre que una persona nace con pene va a tener testículos, espermatozoides, testosterona, y así como cuando hablamos de una persona con vagina. Y sin embargo, en la vida real y cotidiana, la naturaleza es mucho más amplia y diversa. No toda persona que nace con vagina va a tener óvulos y ovarios, y no toda persona que nace con pene va a tener esta conformación en sus gónadas, hormonas y demás. Y esto nos parece importante porque una de cada 2000 personas nace con esta ambigüedad. No sé, Mari, si vos querés pasar a esto o explicar esta parte. No, ahí la compartí, nos parecía tremenda la data estadística, ¿no? O sea, la cantidad, yo no sé si alguien de acá sabía este número, pero yo no lo sabía, digamos, y cuando me entero, ¿no? de este porcentaje, pensábamos con Gabo, ¿qué pasaría si estos bebés que nacen con sexo ambiguo o intersexual no fueran, ¿no? Mutilados, porque de alguna manera se miden en relación a una escala, creo que eran 3 milímetros, si el pene era menor a 3 milímetros, entonces era mutilado para encasillarlo en esta dicotomía de varón y de mujer, y pensábamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si esto no fuera así? ¿No? ¿Cuántas otras posibilidades de identidad serían, hoy compartiríamos, ¿no? Pero bueno, es un deseo un poco loco, me parece en este sentido de la sociedad en que vivimos, pero bueno, como pensarlo, ¿no? Pensarlo, ¿qué pasaría si, ¿no? Digo, por la cantidad, por la estadística que es enorme, ¿no? Parecía como importante poner este número para hacer, sí, como número estadístico. Eso. Y también lo que mostraba este número en este material que después podemos mandar,
una filósofa muy importante de la Argentina, decía, existe hoy un protocolo médico que establece esta escala falométrica, que es de 3 centímetros, y expresamente, un protocolo médico, porque digo, son las personas que después nos atienden o atienden a los papás y a las mamás con, que hoy, cuando tienen un bebé, que entra en esta estadística, pero digo, ese protocolo médico dice, cuando esa escala falométrica, cuando un pene tiene menos de 3 centímetros, no va a poder ejercer su masculinidad por 2 motivos, porque no puede orinar de pie y porque no puede penetrar. Entonces, nos pareció muy importante traer este concepto de sexualidad, primero porque seguimos hablando de una sexualidad limitada a lo genital y seguimos limitando las posibilidades de exploración de las personas, y segundo, porque se establecen normas que cuando no son cumplidas, la ley y la medicina intervienen para disciplinar estos cuerpos, como decía la Mari, con intervenciones quirúrgicas que después son avaladas desde lo legal. Ahí si querés, seguimos. Sí, y en esto de como seguramente esos médicos, ¿no? ¿Cómo les dirán a su familia, ¿no? ¿Qué va a hacer si no es varón o mujer? Digo, ahí también toda esta violencia, ¿no? Y simbólica también hacia estas familias que seguramente no quieren exponer a sus bebés, pero pensarán que no les queda otra, porque si no, ¿qué van a hacer? Van a sufrir esos niñes cuando crezcan, ¿no? Hay una violencia ejercida que no nos parecía menor compartirles. Sigo con la otra filmina. Vamos. Y esta es la definición de género, porque género, como entendía, como una construcción social que se realiza sobre la diferenciación anatómica, esta de la que hablamos, según la genitalidad, determinando y atribuyendo características, roles, funciones sociales, comportamientos. Es decir, que imaginamos esta situación, nace una persona, según tenga vagina o tenga pene, ya se la determina en su género de mujer u hombre, y se determina de aquí en adelante cuáles van a ser sus comportamientos, cuáles van a ser sus deseos, cuáles van a ser sus expectativas, sus trabajos, sus funciones. Porque digo, hay una linealidad en el sistema patriarcal que es, si naces mujer, vas a desear el sexo contrario, si naces varón, vas a desear una mujer, hay relaciones heteronormadas, ¿no? Relaciones monógamas, que van posibilitando que la sociedad funcione en virtud de la reproducción, si se quiere, ¿no? Hay otras posibilidades sexuales que no son tenidas en cuenta y que tienen que ver con el placer, el erotismo. Y ahí próximo pusimos una filmina que justamente lo que hace es dividir esto en estas dos posibilidades, y va estableciendo de qué manera cada persona es apta según su sexo-género. Entonces, bueno, la mujer es más apta para el rol reproductivo, el varón para generar ingresos fuera del hogar. Por eso es que dice, la mujer queda en el espacio doméstico, el varón en el espacio público. Acá habla de trabajo no remunerado. Esto ha sido un cambio que se ha producido hace poco, que estamos hablando de que las tareas de cuidado son trabajo no remunerado, porque antes se hablaba de tareas que eran propias del amor. Entonces, como la mujer se considera que es más afectiva, más amorosa, más emocional, puede cuidar hijos e hijas, tenía que necesariamente que hacer estos trabajos sin visibilizar que al no estar remunerados, digo, genera un impacto tremendo en la salud mental de las mujeres, ¿no? Y todo esto solo por el sexo género al cual una persona pertenezca o con el cual se perciba, concepto que estamos hablando ahora recién.
Mari, no sé si acá querés agregar algo. Ah, No, no me parece necesario, me parece que es lo que dijiste, ¿no? Un poquito de los roles que aparecen acá. Después, esto de las tendencias, ¿no? La ideología de género, que se asignan colores. Yo sigo yendo a comprar, ¿no? A mi hija y lo primero que me preguntan es neno o varón, ¿no? Y yo los miro e intento hacer cierta pedagogía a veces, porque digo, ¿y qué tiene que ver? Estoy buscando un juguete, estoy buscando una ropa. Digo, seguimos en esta, ¿no? Que a veces pensamos que no, vamos avanzando, pero nos encontramos con una realidad que todo el tiempo nos vuelve, ¿no? A mostrar. No sé, yo no sé si ustedes les comprarán si tienen que hacer un regalo a un bebé o un niño, una niña, un niñe de 2 años, si es varón, le regalan una muñeca, por ejemplo. No sé, ¿no? A Ana, a mi hija no le regalan autos y le encantan, ¿no? Digo, sigue apareciendo con personas que pareciera que tenemos una amplitud, ¿no? Hay mucho para deconstruir, ¿no? O sea, yo creo que ahí es como poder pensarnos cuando esto, en nuestros actos cotidianos, cuando vamos a hacer un regalo, cuando pensamos en los colores, cuando pensamos en los olores. Bueno, esto, para seguir pensándolo. Paso a Filmina. ¿querés desarrollar la voz, Nera? Bueno, un poquito voy a leer, dice el feminismo, como yo tengo la pantalla ahí, el feminismo es la búsqueda, el acceso igualitario al ejercicio de los derechos. El machismo supone una preponderancia del varón. Y esto lo queremos aclarar, a veces uno dice, pero esto es un poco obvio. No, no nos parece obvio, porque muchas personas piensan que el feminismo es como el machismo al revés. ¿No? Yo me he encontrado con muchos discursos, no, porque a mí esto del feminismo no me cierra, porque en el fondo es lo mismo que el machismo, y justamente ni siquiera saben, pero son feministas, porque lo que buscan es el acceso igualitario, no es que, o sea, el machismo es lo que supone una preponderancia del varón, el feminismo busca discutir estas relaciones de dominación, de poder. Acá lo dice claro la Filmina, no es odio a los varones, sino la crítica de sus privilegios, ¿no? Sino el interpelar las diferencias. Bueno, esto, y nos pareció también relevante este porcentaje, ¿no? El 98% de los recursos, incluyendo la tierra, está en manos de varones. El otro día en una entrevista a un participante de un alumno de biodanza, él es biólogo, es doctorado, bla, 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 me decía, no, porque yo estoy muy acostumbrada y tengo todas mis compañeras de trabajo son mujeres, y él está en la ciencia. Ah, yo lo miré como, me dice, salvo los jefes. Ah, con razón, le dije yo, claro, los jefes eran todos varones, pero las compañeras con las que él trabajaba eran mujeres, entonces estaba acostumbrado a trabajar con mujeres. Nuevamente, ¿no? Caemos en esto, o sea, este porcentaje aclara un poco lo que viene diciendo Gabo también, de esta desigualdad. Entonces lo que busca el feminismo justamente es el acceso igualitario, es cuestionar, es interpelar, es discutir estas relaciones, ¿no? De poder. Por supuesto, hay distintos tipos de feminismo, ¿no? No vamos a entrar en el detalle porque si no nos va a dar lugar para todo lo que queremos hablar. Eso también cada uno, si a la que le interese o el que le interese puede ir y buscarlo, ¿no? Gabo, Sí, perfecto, sigamos. ¿listo? Bien. Esta definición la traemos también porque es un posicionamiento político dentro de la colectiva. Reconocernos y asumirnos como transfeminismo interseccional. Por eso empezamos con la definición de derechos humanos, porque lo que se cuestiona es cuántas categorías sociales pasan por nuestro cuerpo y hacen que por el solo hecho de haber nacido con determinadas características, tengamos más o menos privilegios o más o menos opresiones. Digo, cuando hablamos de categorías sociales, nos estamos refiriendo al género, a la clase social, color de piel, religión. ¿Qué queremos decir con esto? No es lo mismo la vida para una persona que es varón, que es joven, que es propietario, que es blanco,
a la vida de un varón afrodescendiente y homosexual, por ejemplo. No es lo mismo para una mujer académica o que ha podido acceder a un título universitario que para una mujer migrante con hijos e hijas y que de pronto tal vez tiene que llevar el desarrollo y el sustento de esos niños sola, porque no hay una pareja o un compañero o compañera que la acompañe o tiene que estar luchando por una cuota alimentaria. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de privilegios, hablamos que todos y todas tenemos que hacernos una pregunta y que hoy invitamos a que hagamos ese ejercicio, y es decir, ¿qué categorías hoy hacen que yo pueda acceder más fácil a ciertos derechos? ¿Y qué categorías hacen que yo hoy esté siendo obstaculizada? ¿No? Para mí no es lo mismo hoy ser mujer en los trabajos que tengo como abogada que si yo fuese hombre, más allá de que reconozco que poder haber accedido a un título universitario me pone en una condición diferenciada de aquella mujer que no pudo acceder a un título universitario, porque de pronto nació en condiciones sociales que no le permitieron acceder. Pero hablar de interseccionalidad nos permite cuestionar estas creencias de opresión que dicen que hablan de la meritocracia, ¿no? Yo hoy día, por ejemplo, es como si yo dijera, bueno, soy abogada porque trabajo un montón. No, no, yo puedo ser abogada porque en el 48 hubo una política pública que creó una universidad pública, si no yo no hubiese podido tener movilidad social, porque mi papá era carnicero y mi mamá limpiaba escuelas. Entonces digo, esto es muy importante porque como biodanzantes, entiendo y entendemos desde la colectiva que es necesario darnos determinadas discusiones políticas para acceder a determinados derechos y participar en determinados reclamos, ¿no? Porque la educación pública, la educación es gratuita. Entonces, por eso nos parece importante hablar de interseccionalidad, porque así como yo hoy día puedo reconocer que una mujer afrodescendiente me diga, mirá, para vos no es lo mismo, y yo no le voy a decir, ay no, si yo me lo he ganado con el sudor de la frente, lo que también invitamos es a los varones heterosexuales a que cuestionen sus privilegios, pero porque es un trabajo básicamente que nos va a permitir vivir en una sociedad más inclusiva, como Juan decía al principio. No sé, Negra, si querés aportar algo, si no vamos a la próxima. Vamos. Privilegios, ¿por qué se llaman privilegios? Ya lo venimos diciendo, porque el solo hecho de haber nacido con determinado sexo, porque el solo hecho de ser heterosexual, porque el solo hecho de pertenecer a una clase social, el solo hecho de tener una creencia religiosa, digo, esto es importante, en las escuelas públicas tenemos algunas provincias, seguimos teniendo crucifijos cuando se tiene que ir a estudiar, y esto es discriminatorio, porque no todas las personas creen en la religión católica, y el Estado argentino hoy lo sostiene. Entonces, el solo hecho de pertenecer a estas categorías hace que las personas tengan mayor facilidad para acceder a estos espacios, y esto es importante porque esto lo que demuestra es que la violencia es estructural, que no es tan fácil que me salga, por más que le ponga buena voluntad, trabajo y buena onda, ¿sí? Si quieren, seguimos. Perspectiva de género. A ver, como decía la María al principio, hemos desarrollado todos estos conceptos porque entendemos que son los necesarios para ver por qué hoy la biodanza tiene que ampliar su contenido y tenemos que empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Como de derechos humanos. Y es la perspectiva de género, esta forma de ver, un par de anteojos violetas, como dice la Ali, que permite visibilizar los mandatos, creencias, valores y relaciones de poder
que reproducen la desigualdad entre varones y mujeres. Cuestiona los prejuicios y estereotipos que tienen su génesis en los contextos sociales y una configuración social patriarcal, androcéntrica y capitalista. La perspectiva de género viene a ser como estos anteojos que nos permiten deconstruir todas estas creencias de las que hemos venido históricamente hablando y que han profundizado y que profundizan las relaciones de desigualdad, como por ejemplo estas que decíamos, ¿no? Creer que la mujer es más apta para una cosa, creer que solamente hay dos posibilidades y vivir en el binarismo. La perspectiva de género permitió que en la Argentina exista una ley de identidad de género que ha sido muy importante, porque antes las personas que percibían un género diferente a ese sexo anatómico y genital tenían que pasar por psiquiatras y psicólogos y un proceso judicial solo para poder acceder a un cambio de DNI. Hoy eso no es necesario. La ley de identidad de género ha permitido que para las Olimpiadas ahora, cuando la Federación Internacional dijo que las mujeres trans no pueden competir con las mujeres cis, en la Argentina se dijo que sí es posible, porque no hay evidencia científica de que esa biología realmente ponga a las mujeres trans en una situación de privilegio o de facilidad, digo, para ganar esas competencias. La perspectiva de género permite hoy visibilizar cuestiones que antes estaban naturalizadas. Antes era parte de la casa, de lo doméstico. Che, si el marido le está pagando a la mujer, no digamos nada, porque en esas cosas yo no me meto y no nos tenemos que meter. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está haciendo la perspectiva de género. Visibilizar las violencias, que es algo que vamos a desarrollar, pero sí me interesa cerrar esta parte mía, que es que vivir en modelos, vivir en creencias, vivir en estas dos posibilidades, hace que esas relaciones de poder sean desiguales y se fortalezcan. Y por aquí doy por terminada, Mari, por esta primera parte. Quisimos como hacer que nos costaba, ¿no? Hacer como una separación de alguna manera de lo que es la teoría, ¿no? Dar a comprender lo que es el sexo, que no es lo mismo que el género, el sistema patriarcal, el feminismo, machismo, estas estadísticas que fuimos nombrando, esto que fue compartiendo Gabo. Y después, bueno, estamos acá, que nos convocaron un colectivo de biodanza, ¿no? Entonces, bueno, cómo ir, la idea es, fuimos haciéndolo, tratar de bajar como a tierra, ¿no? Ya a biodanza, ¿no? Todo esto que apareció, biodanza no queda afuera. Biodanza no es una burbuja, ¿no? Biodanza no es una burbuja, biodanza no es solo seres de luz, ¿no? Esta famosa frase, somos seres de luz y de sombra, ¿no? Somos seres de luz y de sombra, y sentimos que nos falta un montón para trabajar en biodanza, ¿no? Entonces vamos a ir, esto ya bueno, faltaba esta, pero esto ya la dijiste, no lo había puesto. Sí, pero ¿sabés qué me parece importante decir acá? Que sí tiene que ver con la biodanza, que la ley de identidad de género dice que el género es el autopercibido y es la vivencia interna. Hablando de vivencia. Y hablando del lenguaje, Mari, te dejo ahí abierto, ¿no? ¿Qué manifiesta el lenguaje? ¿Qué dice? ¿Qué lenguaje usamos? ¿Respetamos la vivencia de las personas que vienen a nuestro grupo? Bueno, justamente quisimos poner esta placa, ¿no? Lo que no se nombra no existe, ¿no? Partimos como de esa premisa de alguna manera, ¿no? Y es un derecho ser nombrado con el género que se autopercibe esa persona. No hacerlo es violencia. Entonces, esto de muchas veces, es que la E me incomoda, ¿no? Facilitadores, facilitadoras de biodanza que se incomodan con el lenguaje no binario y no sexista. Y bueno,
de alguna manera nosotros pensamos que es muy importante, porque lo que, además de que es un derecho, y si no se ejerce una violencia, nosotros al poder nombrar, lo que hacemos es intentar una igualdad, promover una igualdad de género, ¿no? Esto ya desde no solamente las consignas y lo que decimos en los relatos, ¿no? Sino, bueno, también en otros espacios de biodanza que vamos a ir nombrando ahora. Biodanza, nuestro querido sistema, nuestro amado sistema, porque realmente lo amamos, somos parte, nosotras en la colectiva damos clases, digo, estamos en el sistema, pero estamos en el sistema desde un lugar crítico en algún punto, crítico para avanzar, crítico para sumar, crítico para seguir integrando. La finalidad de biodanza es la integración de la identidad, digo, la finalidad, ¿no? Si lo vemos el modelo teórico, si lo tenemos enfrente, lo que está más arriba es la integración de la identidad. Pero, ¿de qué identidades estamos hablando? Y nosotros lo pusimos en modo pregunta, ¿no? Porque en biodanza pareciera que las identidades que hablamos es cis, es varón y mujer, ¿no? O sea, realmente no sumamos a todas las otras identidades que fueron apareciendo y que Gabo también fue comentando. Entonces esto nos parece como fundamental, como un derecho, hablando de los derechos, ¿no? De lo que traía la compa como derecho humano, digamos, ¿no? Y aclarar que lo que no se nombra es violencia, ¿no? También no queremos dejar de decir, por ejemplo, biodanza habla de 12 instintos, de los instintos de biodanza, ¿no? Hablamos en biodanza de instintos. Yo me pregunto, y ahora como psicóloga me pregunto, ¿no? Cuando hablamos de instinto maternal, ¿hay un instinto maternal? Realmente, digo, no, me parece interesante pensar, cuestionarnos, ¿no? Porque decimos los instintos de biodanza, y los ponemos allí, digo, para pensarlo, ¿no? El instinto, de alguna manera, al último tiempo, las teorías freudianas, digamos, de las últimas escritos, se hablaba de pulsión, ya no se hablaba más de instinto. El instinto es animal. El instinto es cuando no tenemos un córtex. Y nosotros estamos conformados por un cerebro que tiene el reptil, límbico y el neocórtex. Entonces, podríamos hablar de pulsión, podríamos empezar a hablar, y esto lo quiero decir en modo de, nos parece importantísimo empezar a que los módulos, el material teórico en biodanza, se pueda ir renovando. Entendemos que hay mucha resistencia a esto, entendemos que a veces decimos no porque los modelos teóricos, o sea, los textos son intocables, ¿no? Como que hay algo ahí. Bueno, pongamos anexos. Si no queremos tocar los módulos, pongamos anexos, total, suma, digamos, ¿no? Suma, o sea, que la biodanza sea un sistema vivo, significa que va, ¿no? Incorporando lo nuevo, digamos, ¿no? Bien. Hasta ahí con esto vamos a ir tocando esto de biodanza todo el tiempo, porque, bueno, es a lo que venimos. Justamente lo que traía Gabo, ¿no? Esto de la perspectiva de género. ¿Por qué nos parece urgente y una deuda? Nos parece una deuda pendiente a nosotros que biodanza tenga una perspectiva de género. Justamente para interpelar, y para interpelar a modo como, no punitivo, pero sí, no podemos dejar de mostrar esto, ¿no? A nosotros nos encantó esta invitación porque dijimos, es una oportunidad, realmente es una oportunidad para mostrar la importancia de incorporar esta perspectiva, ¿no? Para revisar el material teórico, músicas, hay músicas donde la letra sigue siendo mujer frágil. ¿What? Digo, bueno, consignas para implementar espacios seguros a nivel institucional, para denunciar prácticas que vulneren los derechos humanos de las personas, para generar protocolos de acción para actuar ante estas denuncias, para tener espacios de capacitación y formación en ESI, en todas las personas que trabajamos en esto. Digamos, nosotros trabajamos en biodanza y a veces me parece que somos un poco simples, ¿no? Nosotros trabajamos con un sistema que es tremendamente profundo. Es decir, el otro día hablaba con me contaba, no importa, una mujer que tiene una formación, que da una formación de constelaciones familiares, que además es psicóloga, que además es psiquiatra, que ella tomó muchos años clases de biodanza, y biodanza, ella decía que biodanza es un despertar de situaciones traumáticas.
no me cabe duda que es así. O sea, no me cabe duda, ¿no? Y bueno, digamos, ¿qué hacemos los facilitadores, les facilitadores para sostener esto, para no caer en, bueno, no hablo de esto, acá cómo me meto? Digamos, la formación en este sentido, nosotras pensamos como colectiva que hay un montón para hacer. Yo soy psicóloga y me formé en posgrado en el Hospital Ameguino, en grupos, porque sentí que me faltaba para poder, ¿no?, a ver qué sucede en un grupo y cómo acompañar de forma segura, por ejemplo, un despertar de un trauma. Hay aspectos inconscientes, ¿no?, que en biodanza, en algunas danzas, sobre todo cuando no hay progresividad, que esto sucede mucho, mucho, ¿no? Sucede. Bueno, sigo. Las danzas. Acá nosotros quisimos poner danzas que nos parecen, quizás algunos de ustedes dicen, bueno, yo ya no las doy, pero siguen estando en el catálogo del 2012 y en el catálogo del 2018. Nuevamente nos enfrentamos a la dicotomía mujer, vagina, hombre, pene, ¿no? Danzas de seducción. Y dice así, danzas de seducción de las mujeres y danzas de seducción de los hombres. Danzas de expresión de la feminidad. ¿Qué significará, me pregunto yo, la expresión de la feminidad? ¿Qué significará, no? ¿Y qué significará la expresión de la masculinidad? ¿Ser femenina acaso es caminar así? ¿Ser masculino es caminar así? Por Dios, digo. Bueno, danzas yin-yang, nuevamente, aspecto femenino, lo receptivo, lo lunar, lo cíclico. Danzas yang, el penetrante, el fecundador, el aspecto solar. Ni hablar de la danza de amor 3, que yo me di el tiempo de fijarme en textuales. La danza propone el hombre arriba, en una posición de dominio sobre la mujer. El hombre posee a la mujer desde atrás. Esto tiene la ventaja para el hombre de poder disfrutar del contacto con los glúteos femeninos. Bueno, digo, no sé si hay que dar más detalle, ¿no? Con todo lo que se habló al inicio, hablar hoy que sigan estando estas danzas, nos parece violento. Nos parece violento. Danzas de arquetipos, danzas de veneración de lo femenino y lo masculino. Y esta está en el 2018. Digo, en la actualización, ¿no?, seguimos, ¿no?, poniendo la hilera de los hombres y las mujeres. Entonces nos preguntamos qué estereotipos estamos reproduciendo con estas danzas. No se preocupen que vamos a dar lugar a comentarios, a preguntas, para que esto los podamos compartir entre todos, porque yo veo algunas caritas que sí y otras que no. Entonces esto va a haber lugar para que podamos compartir, porque es un conversatorio, ¿no? Bueno, el consentimiento. Yo acá voy a leer el consentimiento, y para leer tengo que correr esto porque si no me lo tapo. Ahí no. Es aquello que indica a la otra persona que deseamos o no un contacto. Si esa situación no ocurre, se trata de un abuso. El consentimiento nunca debe darse por sentado. Esto ocurre muchas veces en biodanza, que se da por sentado, ¿no? La propuesta del facilitador es tal, y nosotros decimos así con mucha claridad, no queremos escuchar más en biodanza la frase «poné límites». Porque lo que hace justamente esta frase es ubicar la responsabilidad en la persona que se sintió incómoda o violentada, ¿no? Y omitimos con esto un montón de cosas, ¿no? Esto que hablaban de este despertar de trauma o este despertar de situaciones inconscientes, ha pasado muchísimo que personas que sufrieron abuso, en biodanza se despierta esto, que ellos no sabían, incluso de no saber, situaciones vívidas, ¿no?, que quedaron en un aspecto de inconsciente que se despierta en una danza. El consentimiento debe ser libre, informado, concreto y reversible, es decir, uno puede decir al principio sí y después no. ¿No? Bueno, esto también incluye no avalar situaciones de cosificación de las personas participantes de los grupos. Bueno, y nosotros quisimos hablar, Gabo, ahora te doy la pase a vos, de violencia y violencia de género. Venimos hablando de la palabra violencia, pero quisimos elegir una en particular que en biodanza se da mucho. Gabo, ¿querés desarrollarla?
Sí, nosotras trajimos esto porque cuando hablamos de violencia de género, a partir del 2009 surge la ley 26485, que son leyes que van surgiendo en el marco de los derechos humanos porque se entiende necesario regularlo para dejar de invisibilizarlo y naturalizarlo. Entonces, las violencias que reconoce esta ley son, que entendemos que no son necesarios profundizar ahí porque ya de alguna manera las vamos conociendo, la psicológica, física, económica, sexual, ¿no? Y todo esto, digo, no hay que explicar mucho, tal vez en la económica, qué pasa cuando tenemos que pedir alimentos, cuando nos dejan sin bienes en un divorcio. Sexual no hay mucho que va desde las agresiones, desde los abusos, sin penetración hasta agresiones graves como son las violaciones, acosos. Pero nosotras profundizamos en la simbólica y citamos esta, que creo que fue el gran avance de la ley, porque entendemos que es la que más cotidianamente se reproduce en la biodanza, y es que es muy importante porque en la biodanza danzamos, en la biodanza, como decía la Mari, se van despertando sombras, se van despertando inconscientes, hay cosas que no se dicen, pero las danzamos porque también están en el inconsciente colectivo. Entonces, cuando a nosotros nos dicen seducí como mujer, implica algo. Cuando dicen seducí como hombre, implica algo. Cuando nos dicen el arquetipo de Perséfone, sin decir que fue una mujer secuestrada y violada, también estamos danzando cosas. Cuando nos dicen danzar Demeter, están reforzando los roles de cuidado que solo son para las mujeres y cuerpos feminizados. Entonces, lo simbólico, que es esto, ¿no? A través de patrones estereotipados, mensajes, valores, signos, se transmite y se reproduce la dominación, la desigualdad y la discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer y de las identidades diversas dentro de la sociedad. Entonces, es muy importante empezar a ponerle luz, a hablar, a ponerle nombre a todo esto que vamos haciendo cotidianamente desde que entramos a un salón y que a veces no tiene nombre y en consecuencia, como no se nombra, se sigue recibiendo de la misma manera. No es un tema del que vamos a hablar hoy, pero sería sumamente importante, por ejemplo, hablar de amor romántico y de la ideología del amor, porque cuando solo decimos amor, se siguen reproduciendo y fortaleciendo roles dentro de esas parejas, sean heterosexuales o no. Entonces, en esto les vamos a proponer un trabajo juntos y juntas, juntes, que es, después de haber hecho como esta síntesis de violencias y de entender la simbólica, con la Mari le vamos a leer testimonios, compañeras, compañeres, colegas, que han vivido situaciones dentro de la biodanza y que estaría bueno que entre todos podamos pensar qué tipo de vulneración de derechos ha sido, ¿no? Nuestra propuesta sería que, si desean, ¿no? Poder cerrar sus ojos, porque a veces el estímulo, ¿no? Permite estar como en una, y nos parece que son testimonios fuertes, escritos con mucho dolor también, ¿no? Que nos parece importante visibilizarlos. Entonces, quienes deseen pueden cerrar sus ojos y escuchar, ¿no? A corazón abierto, como si fuera entrar en vivencia, ¿no? Entrar en vivencia con una palabra profunda, una palabra, dice así: en un grupo compacto recibí caricias que no correspondían con la propuesta de la danza. Tuve que salir de la vivencia sin ninguna contención.
En un taller de profundización, las personas que lo coordinaban presentaron la propuesta haciendo énfasis en que fuera sin feedback. Al plantear las desigualdades de género con las que entramos a una sesión de biodanza y los cuidados que entonces son necesarios, el director de la escuela me respondió que debía animarme a transgredir mis límites. En una vivencia erótica de 3 con otra chica y un chico, el chico buscaba mi cola para frotar su pene a pesar de que me iba corriendo y claramente evitándolo me seguía buscando. Luego pude saber que era una persona que apenas había hecho algunas clases antes de entrar a la escuela. Una biodanzante de grupo regular participa en un taller de fin de semana sobre feminidad profunda. Y la didacta y facilitadora, que también era su facilitadora de grupo, le dice a todas las mujeres presentes: un tipo bien comido y bien cogido no se te va nunca. Y ofrecía una serie de técnicas para retener a varones. La participante estaba en proceso de separación y se sintió descolocada e incómoda. A pocos meses de entrar a la escuela, el hijo de los directores comienza a vincularse conmigo intelectualmente, yo menor de edad, él 12 años mayor que yo. Le abro una historia traumática de abuso sexual y corrupción que tuve con un hombre 25 años más grande que yo. Me invita a su casa a hablar más del tema. Luego de varias horas de relato de mi experiencia, llanto y vulnerabilidad emocional fuerte, comienza a adularme y decirme que en realidad él se había imaginado que íbamos a coger. Nos besamos y apretamos un rato con mucha incomodidad y congelamiento de mi parte. Me di cuenta meses después que había sido una situación manipulatoria y abusiva. También repetía una y otra vez que había mecanismos de la forma de accionar que había tenido mi abusador que le resultaban interesantes y de una gran inteligencia. Soy una persona no binaria y siento presión en las danzas binarias de hombre-mujer. Las mujeres lesbianas suelen ser más inmaduras, frase dicha por una didacta autopercibida mujer heterosexual. Escuchar a una didacta burlándose de la danza de un hombre por ser femenina. Bueno, hasta por acá con los testimonios, decirles que hay muchísimos más que son anónimos, que por supuesto no vamos a decir quiénes, pero que son testimonios vividos, con mucho dolor, que elegimos estos porque nos parecía que engloban de alguna manera, ¿no?, lo que venimos hablando, la urgencia de la perspectiva, la urgencia, ¿no? Entonces, nos hacemos preguntas que tienen que ver con todo esto, ¿no? ¿Cuál es el propósito de biodanza? Nosotros pensamos en el modelo teórico, en las 5 líneas de vivencia, en la integración de la identidad, en que el grupo sea un ecofactor, en un grupo como una matriz de renacimiento, en que las personas puedan integrar lo que piensan, lo que sienten, lo que hacen, que las personas conecten con la ternura, con su capacidad afectiva. Todo esto, ¿no? Todo esto biodanza. Entonces, nos preguntamos, ¿no?, como facilitadores, digamos, ¿estamos contribuyendo al desarrollo de la identidad, como preguntábamos antes, o estamos obstaculizando? Gabo, querida, perdón. No, perfecto, porque esto se relaciona a la próxima, ¿no?, exploración que habilita la biodanza. Entendemos que la biodanza justamente pone en este propósito del amor, de la libertad, de explorarnos, de que nuestros potenciales sean siempre los máximos. Entonces decir, bueno, ¿qué pasa si seguimos diciendo que solo hay 2 posibilidades? ¿Qué pasa si seguimos hablando de la seducción
como un concepto que se definió en un sistema patriarcal. ¿Qué pasa si seguimos hablando de la admiración en vez del respeto? Porque la admiración también es un concepto definido dentro de un sistema patriarcal donde buscamos modelos y a veces no nos interpelamos y nos da miedo decirle algo diferente a nuestro director, directora o didacta, porque sabe un montón, entonces yo no puedo. Digo, entonces ahí es muy importante, nosotras queremos hoy hablarles de estas relaciones de poder, no del extremo, más allá de que ahí leo, los testimonios han sido fuertísimos, no solo eso, sino también lo sutil, lo invisibilizado, ¿sí? Relaciones de poder, seducción, admiración, cómo aprovechamos esos lugares, cómo dejamos que los discípulos nos sigan. No somos personas a seguir con discípulos sin que nos cuestionen. No somos maestros y maestras. Y esto yo lo escucho mucho. ¿Negra? Bueno, y en este sentido, ¿no? Como la pregunta es, ¿tenemos conciencia de nuestra responsabilidad, ¿no? Como facilitadores a la hora de coordinar, facilitar un grupo, de lo que se abre, ¿no? De lo que podemos promover, desde dónde nos ubicamos, ¿no? Como personas nos trabajamos, o qué buscamos en el grupo, ¿no? Muchas veces el coordinador se ubica en un lugar de alimento de su propio ego, de alimento de sus propias faltas, ubica al grupo como llenar vacío, y esto lo hace de modo inconsciente, digamos, ¿no? No estamos hablando de que los facilitadores, las facilitadoras son malos, sino que no son conscientes de todo lo que se transmite a la hora de coordinar un grupo, ¿no? Este deseo a veces de poder, ¿no? Muestran y se ubican en un lugar donde, bueno, el otro, viste, piensa que la tiene súper lista, ¿no? Integrados, no, digamos, si nos ubicamos de forma horizontal, nos ubicamos como iguales, que buscamos en todo caso tener una vida más integrada, ¿no? Como me parece que bajar y responsabilizarnos con lo que se puede abrir, y en esto la formación, ¿qué abrimos cuando abrimos? Digamos, ¿cuál es la progresividad necesaria? ¿A quién acudir? ¿Cómo hacemos cuando se despierta esa memoria que estaba en el inconsciente con las danzas que facilitamos, con nuestras propuestas, con lo que decimos? Digo, las palabras son tremendas, ¿no? Las palabras no se las lleva ningún viento, digamos. Las palabras tienen un impacto en las personas que las escuchan, ¿no? Sí, de eso también me interesa agregar, resaltar, resaltar eso que dijiste. No estamos diciendo que la gente es mala o buena, no queremos manejarnos en esos binarismos. Estamos hablando de que vivimos en un sistema patriarcal donde de pronto tenemos hasta jueces que hoy están declarando fallos donde no es femicidio y lo fue, o no es violencia porque de pronto el violador se puso un profiláctico para violar, y hay educadores que no tienen perspectiva de género, y nos pasa en nuestra vida cotidiana. Digo, todos, no hay nadie que no tenga actitudes machistas, porque nos han enseñado todo el tiempo, estamos atravesando estos mandatos. Lo único que entendemos nosotras que marca la diferencia es posibilitarnos hacer la pregunta y ponernos en duda. Eso es lo que marca la diferencia. Y no la defensiva, ¿no? Bueno, el lenguaje no... Y respecto del principio biocéntrico, también entendemos que es sumamente importante cuestionar, preguntarnos qué es la vida, cuál es la vida que está al centro, si solamente vamos a tomar una definición biológica, si vamos a traer a dialogar a otras ciencias, la sociología, la antropología, la filosofía, porque justamente hay muchas vidas que hoy no están al centro. Hay muchas vidas que están siendo vulneradas y que no es solo la biología lo que lo determina, sino ni siquiera podríamos discutir de eutanasia. Y la eutanasia hasta nos permite saber qué es la vida y cuándo estamos conectadas con la vida. Bueno, la verdad que el principio biocéntrico es uno de los ejes de la biodanza y entendemos que es uno de los que más revisado tiene que ser, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Lo que hablamos
todo este tiempo de la responsabilidad de los facilitadores como una invitación. Nosotros, esto es como una invitación a pensarnos, ¿no? Que si los facilitadores, si la biodanza busca que los participantes disminuyan sus defensas, que se entreguen a la vivencia en un estado de vulnerabilidad, más todavía tenemos una responsabilidad, ¿no? Porque no estamos hablando de que estamos dos personas con un nivel de conciencia igual, donde, bueno, acá estoy en mi córtex, estoy en mi yo, ¿no? Y estoy, bueno, no. Acá estamos hablando de personas que están absolutamente vulneradas, que entran en un estado de trance, de regresión. Bueno, con mayor razón el cuidado, con mayor razón estar atentos, con mayor razón la progresividad, y con mayor razón repensar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntamos, ¿es posible la entrega si la persona no se siente respetada? Digo, estos testimonios que aparecieron, ¿no? Soy una persona no binaria, siento presión. ¿Es posible que esa persona se entregue? ¿Cuánto? No sé, ¿cuántos de ustedes han escuchado? Pero yo he escuchado mucho, no, yo de la biodanza no quiero saber más nada. ¿Cuántas personas entraron? ¿No? Que, vení amiga, que te va a hacer bien, vení. La persona llega y se espantó. Y es una pena que eso ocurra, porque realmente es un sistema sanador, porque lo hemos vivido en carne propia, por eso seguimos, yo después de 20 años sigo confiando en el sistema, y al mismo tiempo confiando también con la mirada de, bueno, hay que seguir revisando. Yo muchas veces le digo a los participantes de mi grupo que para mí es un hermoso sistema, súper sanador, súper terapéutico, aunque a veces no nos queramos casar, la biodanza no es terapia, perdón, pero si la biodanza no es terapéutica, digamos, ¿qué es, no? Pero bueno, pongamos que no queremos decir que es terapia porque eso implicaría otra cosa, ¿no? Bueno, pero es terapéutico. Yo muchas veces les digo a los participantes de mi grupo, es un complemento hermoso para hacer con terapia, con psicoterapia, ¿no? Porque todo lo que se abre, todo lo que mueve, los facilitadores, las facilitadores, no estamos preparados para sostener a nivel grupal solo de biodanza todo lo que biodanza mueve, ¿no? Hablando de todo esto que venimos hablando. Bueno, me parece que por acá esta pregunta también, ¿no? Esto de, ¿puede biodanza actuar por fuera de la ley? ¿Puede albergar y encubrir a personas que vulneren los derechos humanos? Pregunta, tiramos así, como así. Bien, y acá queríamos poner estas leyes, ¿no? Nos pareció importante también que esté la ley ahí, quien quiera puede ir, meterse, investigar, porque también es esto, nuestra intención era como sembrar quizás una semilla de deseo, de explorar, de entrar, de averiguar, de leer, de meternos, ¿no? Más. Un poquito nuestra propuesta era esta, ¿no? O sea, la idea de nosotros era que en ustedes, en los que están escuchando, y ojalá que los escuchen en YouTube, como representantes de la colectiva, siempre decimos esto, la colectiva viene a hacer el deseo esto, a ver, ¿qué onda? Dejemos de naturalizar, porque decía lo que decía Gabo, ¿no? Todos somos un poco machistas, sí, tenemos que deconstruirnos, y eso es un laburo, ¿no? Así que bueno, justamente, bueno, nada, queríamos cerrar con esta foto, que es una de nuestras marchas, agradecerle al colectivo, y visibilizarnos ahí con nuestra bandera, que esta es la segunda bandera. Bueno, ahora queremos abrir el espacio a preguntas, comentarios, dudas, lo que quieran. Vamos a abrir el micrófono también para los compañeros del colectivo. Hay varias compañeras que están acá escuchando y que fueron parte del armado, así que también que ellas puedan abrir micrófono para responder preguntas, porque bueno, fuimos las voces y las representantes de la colectiva, pero nos encantaría también que ellas puedan participar en lo que viene ahora, que es darle la voz a ustedes, a los que escucharon, a las que escucharon y a los que escucharon. Así que ahora yo me silencio, y quien quiera, ahora quizás la administradora, o Juan, o Alita, como para organizar quizás las preguntas o los comentarios, vamos para adelante. Yo me silencio. Bueno, muchas gracias Mariela, Gabo, realmente maravillosa las ponencias de ambas. Bueno, yo le voy a pedir, porque así no se puede ver, para ordenar las preguntas, si podemos volver a una pantalla donde pueda ver quiénes levantan la mano, porque si no, no voy a tener visión. Y vamos a tratar de, bueno, realmente que esta es la parte más bella, ¿no? Poder participar, poder
también preguntar. La verdad que nos han informado muy bien, me parecieron fuertes sus posiciones, muy valientes. Y bueno, vamos para adelante. Vas, Celeste. Celeste, estás muteada. Bueno, les decía que estoy conmocionada. Tengo una sensación en todo el cuerpo muy fuerte. No porque haya escuchado cosas que no sabía, en el sentido de cuando ustedes comentaron perdón, me cuesta mucho hablar, porque no me siento bien, sinceramente. Pero bueno, yo he escuchado muchos de estos relatos, como ustedes exponen, en mis 20 años de biodanza. Entonces no es una novedad que sucedan estas cosas para mí, pero bueno, haberlas escuchado todas juntas fue fuerte. Agradezco muchísimo a la colectiva, fue todo muy claro. Obviamente digamos, yo creo que nos tenemos que reconstruir todos, y también la biodanza como parte de un sistema y un sistema vivo, también tiene que ir modificando, actualizándose. O sea, yo soy consciente que fue algo que se hizo en otra época, donde había muchas cosas naturalizadas que ahora ya se están visibilizando. Entonces, desde ese lugar estoy totalmente de acuerdo de que tiene que quizá, bueno, como dijeron, el módulo es histórico, lo escribió Rolando, bueno, de pronto, anexos, por ejemplo, ¿no? Creo que hay mucho trabajo para hacer, mucho trabajo. Personalmente, yo les cuento, yo tomo terapia, psicoterapia, hace mucho tiempo, y desde que estoy facilitando grupos, uso parte de esa psicoterapia como una supervisión para todas estas cosas que de pronto en los participantes del grupo, estoy totalmente de acuerdo que lo que puede llegar a suceder es que aparezcan traumas, que aparezcan oscuridades. En eso lo supe siempre. Lo percibí al principio y después con la práctica lo pude ver, que aparecen esos traumas y que nosotros como facilitadoras, facilitadores no estamos preparados. La formación no nos prepara. Podemos estar preparados si de pronto hacemos otras cosas para complementar. Pero la formación en ese sentido a mí no me preparó. Voy a hablar de mí, desde mi lugar. Entonces he utilizado mi terapia personal en muchas circunstancias, y la sigo utilizando cuando aparecen estas cosas, como una supervisión. Siempre, desde que estoy en biodanza, me he preguntado y le he preguntado a la directora de mi escuela, o cuando hice otras formaciones, a los didactas, qué raro que no haya ese sistema de supervisión en biodanza. No sé si sería bueno o no, pero siempre me lo he preguntado, porque hay muchas situaciones que no podemos resolver, no sabemos resolver, no estamos preparados para resolver, y quedan ahí flotando. Recuerdo los primeros momentos de la formación, ya cuando estábamos con las prácticas, que me dijeron, y supongo que a todos cuando empezamos las prácticas nos dijeron, no hagan un ejercicio, no pongan en una clase o en un ejercicio de biodanza que ustedes no hayan vivido.
¿no? Porque si no ya uno no entra en vivencia cuando lo presenta y es un como sí, ¿no? Siempre trabajen con ejercicios que hayan vivido. Bueno, yo eso lo aplicaría a todo. Hay un montón de circunstancias con esto de las perspectivas de género, de las deconstrucciones, de lo que antes estaba naturalizado y ahora uno trata de visibilizar y demás, que también nos pasa. Entonces, de pronto, preguntarnos. Para mí, la pregunta es fundamental. Esto no sé cómo manejarlo, bueno, lo pregunto a alguien que me lo pueda decir. Yo voy a contar una anécdota personal, lo voy a hacer muy cortita. Primero les voy a mostrar esta lana, no sé si ven los colores, rosa, verde, amarillo. Yo tengo nietos, uno de mis nietos sigue usando chalequitos que yo le hago. Fui con él, sexo, varón, género, veremos qué le va sucediendo en la vida. Le encantan los brillos, le encantan los colores femeninos, vamos a decirlo como, bueno, voy a comprar la lana con él para que la elija. Él ve las lanas, el que me estaba atendiendo era un muchacho de unos 40 y pico de años. Mi nieto ve esta lana y dice, esa, Abu, esa. Este muchacho le dice, no, pero mira, esa no, porque, y le iba a dar toda su explicación. Entonces yo le dije, no, discúlpame, yo quiero que él elija, déjalo elegir. No, pero señora, usted no entiende, yo le quiero explicar por qué no. Y digo, no, te pido por favor, no le expliques nada. Yo entiendo lo que vos querés explicarle, pero te pido por favor que no se lo digas, porque no estoy de acuerdo con lo que vos pensás, deja que elija. Bueno, se quedó así como, o sea, muy educado este señor, pero quedó así como que, uy, esta mujer no sabe lo que está haciendo. Esa era la cara que él tenía. Bueno, mi nieto contento porque tuvo su chalequito de este color. Y esto nos pasa, así como me pasó en la vida, nos pasa en el grupo, nos pasa, y bueno, siempre creo que hay que tener la mente abierta, creo que hay que hacer muchos más de estos encuentros y de estos conversatorios y empezar a desnaturalizar un montón de cosas que sobre todo yo voy a hablar de mí y de mi generación, tenemos mucho naturalizado, mucho invisibilizado y mucho trabajo por hacer, pero no se lo traslademos al grupo, es nuestra responsabilidad que el grupo tenga toda la libertad de ser y toda la apertura, y creo que la relación es asimétrica. Y desde ese lugar de la relación facilitador integrante del grupo, desde un lugar asimétrico, tenemos toda la responsabilidad de ser nosotros los que facilitamos la apertura de ellos. Y si no podemos, pedir ayuda. Bueno, eso es un poquito lo que quería decir, y agradezco infinitamente porque me encantó todo y aprendí un montón. Gracias. Muchas gracias, Celeste. Le vamos a dar la palabra a Tito Espátola. Hola, Tito, amigo. Buenos días, muchas gracias. Muy lindo todo lo que trajeron. Esto para aprender, para ir desconstruyendo. Yo vengo de una generación en que los jueves de la noche nos sentábamos a cenar y celebramos cuando un hombre le tocaba el culo a una mujer y le decía, hay efectivo, hay efectivo. Soy padre, tengo 4 hijas, mujeres. Mi hija mayor, que tiene 46 años, me dice, papá, nosotros mirábamos eso y nos reíamos, qué barbaridad. Y sí, una barbaridad, ¿no? Hoy estarían presos por hacer una cosa así. Entonces vamos desconstruyendo. Tengo 4 hijas, 9 nietos, un bisnieto, y hace poquito cumplí 65 años. Y voy desconstruyendo y voy aprendiendo, junto con mis hijas y mis nietos que me van enseñando, y junto con las prácticas en biodanza. Hace poco fui a dar una maratona de afectividad en Tanti, y cuando terminamos un grupo de alumnas me preguntó qué opinaba
si sentía una situación de abuso, le comunicaba al facilitador y el facilitador le planteaba que había que poner límites, si estaba bien o estaba mal. Yo no esperaba que me haga esa pregunta. Era un facilitador de su grupo regular de la zona de ahí de Córdoba, ¿no? Y la primera respuesta que me pareció era que eran dos cosas distintas, que había una responsabilidad del facilitador, que tenía que hacer algo con eso que había sentido dentro del grupo, y que los límites también estaban buenos, aprender a poner límites, porque cuando te tocan el culo en el colectivo o en el subte no está el facilitador para hacerse responsable. Pero eso no evita la responsabilidad del facilitador. Después de eso viene el simposio, y en el simposio fue atravesado todo por la perspectiva de género, y ya le digo otras cosas a mis alumnos. Le digo que esto que pasa en biodanza no tiene que suceder, por lo menos en el grupo que yo coordino, y en el grupo que ellas participan. Esto de que en la segunda parte, la primera es la que hablamos, y en la segunda, en la que danzamos y no se utiliza la palabra, por más que todavía no esté reglamentado y yo me hago cargo de esto, me hago responsable, el que siente una situación de incomodidad lo expresa como sea. Levanta la mano, habla, grita, chifla, o viene y me agarra de la mano si yo no lo estoy viendo. ¿Sí? Si lo que va al centro es la vida son las personas, no es la vivencia. La vivencia está en un segundo lugar. Si la vivencia se va a la mierda, porque hay alguien que le está incomodando a una alumna, a una compañera, sea hombre o mujer, que lo está incomodando, la vivencia se para. Yo la paro. Ahí se terminó. Y nos sentamos y hablamos. ¿Sí? Y no es la primera vez que a alguien le he dicho, discúlpame, no estoy capacitado para acompañar tu proceso, no estoy capacitado para facilitarte, te pido que te retires del grupo. Entonces, estas cosas, a veces las veo, a veces no las veo. A veces después que la he hecho, en el relato de vivencia, lo informe, la compañera dice, ¿se fue el tocaculo? Yo no lo vi. Y es una irresponsabilidad mía. Entonces, por eso siempre trabajo con otra persona que me musicaliza. Preferentemente busco una compañera que esté en fase de supervisión en escuela y me permite a mí mirar, y si no, ella mira. Y a veces me traen cosas muy interesantes. Voy aprendiendo con todo esto, ¿no? Una musicalizadora, que hoy es una gran facilitadora, Marcela Enrique, tenía una particularidad. Cuando venía alguien que a mí no me gustaba, ella me decía, déjame que yo danzo, yo me doy cuenta. Y me decía, yo me doy cuenta si me toca las tetas de torpe o me toca las tetas de vivo. Si es vivo, afuera. Y después me dice, no, este tipo es torpe, vamos a ayudarlo. Bueno, hoy sigue danzando con nosotros, tiene 83 años, es un tipo maravilloso. Y a veces venimos con torpezas y osquedades. ¿Sí? Por eso es importante la dupla, poder trabajar a dos. Eso es lo que yo me estoy planteando hoy, lo que estoy viendo. Y escuchar todo lo que están planteando ustedes, ¿no? Con algunas cosas no estoy de acuerdo. Por ejemplo, con el modelo teórico que habla de la identidad, no habla solamente de la identidad de género, de la identidad sexual, habla de la identidad de cada uno de nosotros, cómo podemos integrar nuestra propia identidad, ¿no? Por ejemplo, yo soy un niño que antes de cumplir 1 año murió mi padre, me dieron en adopción, y ahí hay algo mío. Después fui un hombre que a los 12 años me fui de mi casa, me casé muy joven, fui padre muy joven, me separé de la madre de mis hijas. Hay un montón de cosas que yo que las pude empezar a ver en biodanza y trabajar en mi terapia. Y cada una de esas cosas integran mi identidad, hacen lo que yo soy. Cuando alguna de esas partes yo no las veo, me las olvido, o no las reconozco, actúa y sale afuera. Entonces lo vuelvo a ver, lo vuelvo a integrar. De ese sentido, no habla solamente, obviamente, que la sexualidad también es algo que nos constituye
y lo vamos integrando. ¿Sí? Es como que mucho más amplio, ¿no? No habla solamente de eso. Con respecto a la danza de seducción masculina y femenina, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Sí? Estoy totalmente de acuerdo, no se puede. Si soy macho, no. Y a veces me gusta seducir desde mi femenidad. Soy un gran seductor, no de la mujer, pareja, conquista, de mis amigos, de mis hijas, de mis nietos, ¿no? La seducción como persona, afectiva, no solamente erótica con el fin de la pareja. Bueno, esas cosas quería decir y me gusta este espacio para poder discutirlo y para que me digan las cosas que no sabía y que las estoy aprendiendo gracias a Gabo, la doctora, impresionante, un montón de cosas que la desconocía. A Mariela la conozco, tengo amigos en común, Román, y sé del camino que está haciendo y lo valoro muchísimo y lo aprecio. Muchas gracias, nada más. Gracias, Tito. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Ale Gaba. Gracias, La Juan. técnica del día. Dele. Tengo la llave del boliche. ¡Epa! Bueno, buenos días. Yo lo que quería agregar a la hermosa presentación de mis compas de la colectiva es que desde el lugar en que nosotras desde la colectiva venimos reflexionando, que tiene que ver con el amor que tenemos a la biodanza, como dijo Mari hace un rato, y también con tomar conciencia, y como nos hago esta invitación a tomar conciencia de que por más amor que nosotros tengamos por la biodanza, por más amor que tengamos hacia nuestros grupos y hacia las personas que participan de ellos, no es suficiente. Necesitamos formarnos, estudiar, cuestionarnos, tener curiosidad, tener ganas de seguir aprendiendo, tener apertura para tomar contacto con vivencias de vida que son muy diferentes de las propias. Y acá traigo también lo que plantearon las chicas al principio, ¿no? En relación a los privilegios y las opresiones. Yo puedo decir que pertenezco a una minoría porque soy mujer y soy judía, pero también tengo mis privilegios porque soy mujer, sí, pero soy blanca, soy rubia, o por lo menos cuando tenía color en el pelo era rubia, tengo estudios universitarios, soy propietaria, vivo en la ciudad de Buenos Aires, no tengo hijos a cargo, no tengo ancianos a cargo. Entonces, poder tomar conciencia también de que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene opresiones y privilegios que se interseccionan y que desde esos lugares no vamos a, yo no voy a deshacerme de esos privilegios, al contrario, los voy a poner al servicio, por un lado. Y por otro lado, insistir con esto, no alcanza con que tengamos las mejores intenciones. Necesitamos estudiar, formarnos, escuchar, tener curiosidad, porque como todos y todas venimos de un sistema patriarcal, hay muchas cosas que si no nos las cuestionamos y si no las leemos en un libro, en un video de YouTube, en alguien que nos lo dice, no nos vamos a dar cuenta porque las tenemos incorporadas. Y desde esos lugares es que podemos hacer daño a las personas que llegan a nuestros grupos. Por más amor que tengamos por nuestra tarea y por más que seamos el ser de luz más luminoso del mundo mundial. Lo exagero para eso, ¿no? Para que tomemos conciencia de la responsabilidad, como hablaron mis compañeras, que tenemos al hacernos cargo de facilitar vivencias en grupos. Gracias. Muchas gracias, Ale. Ceci, Le vamos a dar la palabra a Ceci, que no la vemos, pero ella está, porque no tiene mala internet. Entonces, Ceci, haz tu pregunta, por favor. Bueno, gracias colectiva. Soy estudiante, estoy en formación para facilitar, estoy en la Escuela de Tigre y mi pregunta concreta es, ¿qué hacemos los nuevos facilitadores o facilitadoras que vamos a salir a esta formación? Que es así, que amamos al sistema, que lo vemos al sistema como una posible integración,
para la calidad de vida de las personas, pero ¿qué hacemos cuando aparece esta situación que alguien se siente violentado, por ejemplo, y hay una denuncia al facilitador o a la facilitadora por esas pocas posibilidades que tenemos en este momento de no conocer, por ejemplo, la ley de género, por ejemplo? Digo, ¿cómo el facilitador o la facilitadora qué hace? ¿Dónde va? ¿Con quién habla? Esto es mi pregunta, no sé si soy clara. Bueno, ¿terminaste, Ceci? Sí, no sé, se quedó claro, quizás tenga más para preguntar, pero no sé cómo llevarlo a lo práctico. Gabo, Mariela, ¿quieren contestar ustedes? La pregunta sería, ¿cómo hacer vos? No entendí el lugar, o sea, vos decís, ¿cómo hacer si hay una situación en el grupo de abuso y el facilitador, ¿a quién acudir? ¿O vos como facilitadora, porque te estás formando? No. Como facilitadora, digo, Sí. como facilitadora propones una vivencia. Sí. No conoces un montón de cosas de lo que ustedes están proponiendo o ampliamente. Quizás se conozca una mínima parte de la ley de género, la perspectiva de género, algunas cosas, no todas. Y alguien se siente violentada en su identidad, ¿no? Y sale espantada. Hoy en día se puede denunciar todas esas situaciones. Entonces pregunto, ¿dónde está la protección para el facilitador, la facilitadora? ¿Dónde se acude? ¿Qué se hace si llega a haber una situación así? Bueno, esta pregunta que vos hacés nos la hacemos nosotros también, porque no hay un lugar aún para poder acudir, justamente no lo hay en biodanza. No sé si alguien de la colectiva quiere aportar algo. Ale, y después Tito, me parece que vos habías levantado la mano. Se está armando un comité de ética. Esto iba a decir, que se está armando un comité de ética dentro de ADEVA, que es la asociación que nuclea a los directores de las escuelas de biodanza, pero todavía no tiene, digamos, definido su campo de acción y todo lo que implica. Y la respuesta quizás más dura sería la justicia, ¿no? Pero acá la decisión es de la persona que se ha sentido violentada. Nosotros como facilitadores, facilitadoras, no podemos ir a la justicia y denunciar a fulanito porque le tocó el culo a menganita, por más que lo hayamos visto, sino que es menganita quien tiene que ir a denunciar a fulanito si es que ella lo decide. Lo estoy diciendo en términos así como del absurdo o del extremo, para aclarar por qué estas cosas pasan en biodanza. También hay distintas situaciones, si puede pasar que la persona que tiene una conducta violenta o abusiva o una práctica violenta o abusiva sea un compañero del grupo, pero también puede que sea un facilitador. Digo, todos estos testimonios que escuchamos hace un rato hacen alusión muchas veces a estas situaciones diferentes. En principio lo que te podemos decir es, se está conformando un comité de ética dentro de ADEVA para lo que es en Argentina, y esperamos que para cuando vos te titules y yo me titule, que falta poquito, tengamos un espacio ahí para acudir a ver qué se puede hacer en estos casos dentro de los grupos como algo protocolar formal. Ahí Yoshi está levantando la mano, que ella sabe más que yo. Sí, yo también después quiero decir algo. Bueno, Tito estaba en la lista, Georgina, perdón, después te doy la palabra a vos. No hay problema, era para completar la respuesta. Ante esta situación, lo más importante es capacitarse. Cuando te dan el diploma de biodanza, no terminó la formación, sigue la formación constante. Yo supervisé hasta hace poco tiempo con Marta Sesma. Y cuando Marta Sesma no sabía, recurríamos a Norberto López. Siempre hay una instancia superior para ir a supervisar. Y siempre hay un lugar donde a veces fuera de la biodanza había preguntar. Una vez me llegó un alumno tartamudo, no sabía qué hacer.
Y Norberto López me dijo, yo tampoco, hablá con una fonoaudióloga. Llamé a una compañera de Rosario y me dio el encuadre con que tenía que manejarme una persona que estuvo 3 años y medio en mi grupo. Hay situaciones que no solamente son las situaciones de género, que podemos perjudicar y puede salir a gente espantada. Una vez me pasó con una alumna que era anoréxica y no sabía qué hacer. Norberto López me dijo, si vos le haces un acariciamiento de cabello va a salir espantada, porque lo que tiene roto esa mujer es el vínculo con la madre. No, evitá esas danzas que la lleven al contacto. Bueno, una vez con una compañera digamos, lo hicimos y salió espantada. Y después digo, claro, si Norberto me lo dijo. Bueno, esas cosas se tienen que ir a supervisar a una instancia mayor. Hoy en día hay un ámbito como la colectiva, donde estas situaciones de género, si yo no sé qué pasa, pero esto no lo entiendo, ayúdenme a resolverlo, porque no sabemos todo, y ni tampoco pretendamos saberlo todo. Lo importante es saber a quién ir a preguntar cuando no sabemos. Gracias, Tito. Georgina. Hola, Ceci. Bueno, yo soy Georgina, parte de la colectiva, vivo en Córdoba, abogada también. Me parece que Ceci trae dos cosas, ¿no? Por un lado, lo que nosotros venimos poniendo en la agenda desde el simposio claramente, que es la formación con la que salimos, la necesidad de cuestionarnos nuestra formación. Porque esto que trae Ceci, digo, desde los dos lugares es complicado. Ella pregunta si yo como facilitadora hago una propuesta por la cual un integrante de mi grupo puede sentirse violentado. Y yo como facilitadora, ¿a quién recurro para que me acompañe en ese proceso cuando alguien se sintió violentado por una práctica mía? Bueno, ahí hay como, en este momento no tenemos una herramienta ni dentro de la formación como para salir capacitados para poder ver con perspectiva de género al grupo al que le vamos a hacer propuestas, porque es distinto de esto que trae Tito, que digamos, donde hay una situación compleja, visible. Digo, no es lo mismo una chica que trae, digamos, que plantea su anorexia, que una persona que está buscando en el camino de la biodanza la integración de su identidad dentro de todas las características también, como dijo Tito, de su sexualidad. Entonces yo esto no lo puedo saber. Lo que yo tengo que ir es con cuidado. Si a mí nadie me lo enseña, lamentablemente como facilitadora, frente a una denuncia penal, que es el camino que traía Ale, hoy estamos solas. Digamos, hoy no hay a quien recurrir y nosotros tendremos que buscar y pagarle a un abogado para que nos defienda en un proceso penal, porque muchos de estos relatos que compartían las chicas habilitan la posibilidad de una denuncia penal. Y por otro lado, con esta responsabilidad, si no nos ponemos solamente en el lugar de facilitadores, si nos ponemos en el lugar de integrante del grupo que se siente violentado por una práctica, frente a la denuncia, lamentablemente, hasta que no esté conformado el comité de ética, hasta que no revisemos cuáles son los límites de nuestro accionar, a la persona lo mismo, le quedan que tal vez hablar con su director de escuela, tal vez hablar con su facilitador, que a veces la respuesta, como ya hemos traído, es poner un límite y la persona o sale espantado de la biodanza o va y hace una denuncia penal. Entonces, cuando empezamos a trabajar y preguntarnos todas estas cosas, tenemos que ser conscientes que estamos en riesgo, ocupemos el lugar que ocupemos, pero en un riesgo que es posible de revisar, porque hay un montón de elementos en la actualidad que nos plantean que hay otras formas de trabajar, con todas las leyes, digamos, como compartía Gabo, digamos, esta cuestión de género es urgente para cuidar a la biodanza, para cuidarnos a nosotros como facilitadores y para cuidar a las personas a las cuales acompañamos. Me parece que esto también da la transversalidad de verlo desde todos lados, porque lo que trae Ceci es eso, digo, como facilitadores, lamentablemente tampoco tenemos a quién recurrir para saber que no vamos a estar lastimando a nadie, si no nos formamos en género.
Eso quería compartirles. Yo también Gracias. quiero decir algo. A mí me parece sumamente importante no perder el foco de lo que dicen las compañeras, que la perspectiva de género es fundamental, y digo esto porque la perspectiva de género es una formación específica. Yo tengo formación de años, digo, no es algo que un día uno dice, ay, lee un par de cosas y está. Porque no vamos a perder el foco de que creer que la sola creación de un comité nos va a dar perspectiva de género. Si de pronto nos encontramos con que unas mujeres hacen denuncias por abuso y lo primero que hacemos es desconfiar de la mujer, porque desconfiar de la mujer también es parte de un estereotipo. Entonces, ojo con esto, porque ese comité va a tener que estar acompañado de un protocolo, y de un protocolo que no se puede hacer de cualquier manera. Digo, así como yo hoy día no podría hacer determinadas labores porque no me dediqué, no me formé y no invertí en eso. Entonces, esto es sumamente importante, porque la desconfianza en las mujeres también implica creer que o es parte de este sistema patriarcal, que lo vemos constantemente, digo, va una mujer, denuncia que hubo, y sobre todo cuando tenemos didactas y directores que son de trayectoria, que han generado confianza, entonces, ojo con eso, porque la denuncia no salva las situaciones. A lo cual quiero agregar que cuando nosotras hablamos de identidad, no estamos hablando de que la identidad se limite a lo sexual, pero sin embargo es la base, porque si yo nací con vagina y me dicen que soy mujer, todos mis deseos, mis expectativas, mis elecciones de pareja han estado determinadas por esa. Y yo podría haber elegido y deseado otras cosas. Todas las personas que estamos acá, si hubiésemos nacido en una sociedad donde nos dijeron, che, tu vagina o tu pene no determina tu género, nos podríamos estar autopercibiendo de otra manera. Y el otro punto, que me pareció sumamente importante traerlo, la anorexia, también está atravesada por el género, porque las expectativas que se tienen sobre los cuerpos en los hombres y las mujeres no son las mismas. Y no todo tiene que ver con un conflicto con la maternidad y con la madre. Nos pasan otras cosas, y entonces ahí lo que queremos decir es que es muy importante que el modelo teórico revise qué dice cuando dice de cofactores, porque ahí también están los ecofactores, que es lo que decíamos recién, hay violencia estructural. Los ecofactores positivos no es solamente lo que me diga mi mamá, mis amigues y mi facilitador o facilitadora de violencia, también son las sociedades dentro de las cuales vivimos y estas violencias estructurales por las cuales estamos atravesadas. Entonces, formarnos implica invertir, implica leer, implica analizar, implica discutir. Y para esto hay que ponerle tiempo, ganas, y bueno, nada, estómago también muchas veces. Gracias, Gabo. Bueno, le vamos a dar la palabra a Emanuel y después me había pedido la palabra alguien más, no sé quién fue. Bueno, vamos con Emanuel. Caro 10 de la colectiva quería también hacer un comentario. Bueno, va Emanuel, Caro, y después yo también quiero decir algo, y creo que después vamos a ir cerrando los oradores por el tiempo, ya vamos para las 2 horas de debate, que es muy rico, que realmente da para mucho más, creo que no va a ser la última vez, lo digo, así que bueno, Emanuel, por favor. Bueno, buen día a todos, gracias chicas por lo que trajeron, la verdad que muy enriquecedor todo. Yo en realidad lo que quería traer más que nada, tal vez puede ser que sean novedades, pero tomando esto que había traído Ceci de la consulta, me parece como súper interesante que todo el tiempo como facilitadores nos estemos revisando, abriendo la palabra en los grupos. Digo, esto de que me parece tal vez algo utópico pretender que podamos conocer la historia de todas las personas que llegan a los grupos y que podamos conocerlo en profundidad.
digo, siempre vamos a estar, creo que proponiendo cosas, danzas o propuestas desde nuestra propia perspectiva, desde nuestra propia visión, desde nuestra propia historia, y siempre creo que vamos a estar dejando a alguien por fuera, o tal vez sin intenciones, sin malas intenciones, vamos a estar tal vez tocando susceptibilidades, ¿no? Entonces, esto de también traernos desde la humildad como facilitadores, para que también no crear esta falsa idea de que, bueno, el facilitador tiene que saberlo todo, tiene que conocerlo todo, tiene que saber cómo resolver todas las situaciones, que tal vez digo, a veces pensamos que tenemos que saber cómo resolver todas las cosas que suceden, y creo que como dijo Marie, y como lo han traído también otras personas, no nos preparamos, o no nos prepara la formación, ¿no? Desde un punto de vista más abarcativo. Hay situaciones que no podemos manejar y que no sabemos cómo abordar, ¿no? Entonces, está bueno eso, ¿no? Poder bajar siempre la imagen del facilitador a, bueno, somos personas, y lo que hacemos lo traemos desde la mejor intención como facilitadores, y esto de, bueno, decir, también, si sucede algo, que sea algo que se pueda abrir al grupo, que se pueda charlar entre todas las personas, no algo que solamente yo voy a resolver, porque no es solo el facilitador o la facilitadora o quien está eh, conformando el grupo, ¿no? Si se suceden cosas, hay muchísimas personas interactuando, ¿no? En esa situación. Digo, tal vez está bueno que podamos corrernos de esa necesidad de saber cómo abordar todo. Y creo que de hecho Gabo lo trajo hace un ratito, esto de, bueno, hacer una denuncia no va a resolver la situación, ¿no? De violencia, porque bueno, me parece que hay cosas que también se nos escapan de la mano como personas humanas que somos. Creo que eso, ¿no? Quería traer eso, que me parece algo que puede ser una obviedad, pero me parece que está interesante esto de abrir siempre la palabra, desde el simple desconocimiento de la vida de otras personas, ¿no? Como facilitadores podemos conocer, creo que apenas una ínfima parte, ¿no? De todas las personas que llegan al grupo. Solamente eso, nada más. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Emanuel. ¿Quién era? Que no le veo la mano, que había pedido la palabra de la colectiva primero. Caro Díez. Claro. Hola. Sí, no sé cómo hacer para poner la manito. Mi nombre es Carolina, soy antropóloga social, miembro de la colectiva. En primer lugar, les quiero agradecer a las compañeras, a Mari y a Gabo, que nos han representado en este espacio, y también al colectivo AMBA, porque, como decían las compañeras, la colectiva tiene estas dos dimensiones, ¿no? De activismo, de poder colocar en una participación pública ciertas inquietudes, ¿no? Yo me incorporé en una de las marchas, la del 8M, me parece interesante poder corrernos de este dualismo, ¿no? De las aulas de biodanza versus la vida cotidiana, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un punto de integración muy importante que trae la colectiva en pos de una sociedad más justa, igualitaria, en ejercicio de derechos, es poder participar y que esta integración tenga que ver con nuestro lugar en una sociedad más justa. Y bueno, y en la otra pata que compartimos en nuestras reuniones federales, virtuales, que realizamos de manera periódica en la colectiva, bueno, es un espacio interesante de participación, de actualización teórico-metodológica, y creo que yo también que apunta a revisar un poco esta historia.
hay, creo yo, un lugar común, que es que biodanza fue generada en otra época. Es una reflexión que quiero traer, ¿no? Con esta idea de alguna manera, justificar el patriarcado, ¿no? Hay un lugar que me parece interesante porque cuando surge biodanza en plena revolución sexual también es en simultáneo con la segunda ola del feminismo. O sea, había otros diálogos que no se incorporaron. En buena hora que estemos pensando estos diálogos como sociedad, como formación, digamos, e integrar las dimensiones en el modelo de las identidades. Yo creo que ahí hay un punto central de poder pensar que el modelo de biodanza es una propuesta, una posibilidad de integración en plural de las identidades. Y bueno, y entonces a Cecilia, que tenía esa inquietud, invitarla a la colectiva, como en estos dos espacios, ¿no? De formación y también de activismo. Así que bueno, les agradezco, quiero ser breve. Gracias a las compas. Yo quería aprovechar de comentar un cachito de algo que comentó Emanuel, ¿no? Esto de conocer un poquito las vidas. Sin duda que cada persona viene, ¿no?, a un grupo con todos sus representaciones de grupo internas, ¿no?, y su histórico personal. Pero me parece interesante y responsable que hagamos entrevistas. Yo me doy el tiempo de hacerle entrevistas a todos los participantes de mi grupo. Las pido yo al principio del año y después habilito el espacio a que ellos me pidan a mí, ellas me pidan a mí una entrevista cuando sienten algo. Entonces, si bien no conozco en profundidad, porque en una entrevista de media hora, 40 minutos, claramente no, lo importante, quizás algún evento, alguna situación para yo estar atenta, sí me parece algo posible, pero que el facilitador se tiene que querer dar ese tiempo, ¿no? O sea, digo, eso es algo como, bueno, libre, digamos, no es que te dicen en la formación, haz entrevistas, se sugiere, en las formaciones se sugiere, ¿no? De hecho, Estela Piperno en su libro lo pone también. Para mí es muy importante esto, poder conocer un poquito más, ¿no? Un poquito más a cada uno y cada una de los participantes, y los que llegan, los nuevos, y después hacer de vuelta actualizaciones de entrevistas. Digo esto como para algo de lo que dijiste, digo, por supuesto no conocemos en profundidad, pero uno puede tomarse el tiempo y responsablemente averiguar un poco más si hay alguna situación, incluso una ficha, muchas veces yo no fichas médicas, si hay que saber alguna enfermedad, alguna situación. Bueno, digo esto como para otro de los cuidados como les facilitadores. Nada más que eso quería aportar. Gracias. Gracias, Mariela. El tiempo es tirano, pero algunas cositas. Por ejemplo, que el colectivo Biodanza AMBA es parte de una asociación mayor que va a ser la Asociación Argentina de Facilitadores, que tenemos la suerte y después de mucho tiempo vamos a fundar el viernes que viene en Rosario, donde la vamos a inscribir legalmente. Entonces, lo más probable, y lo digo después de esto, de este conversatorio específicamente, que una de las primeras cosas que va a organizar nuestra asociación sea un comité de ética, que va a ser muy necesario, para que los facilitadores tengamos todo este espacio de debate por fuera de las escuelas. Y después tengo una reflexión que me dejó todo esto que se ha venido hablando, que yo de joven, yo tengo 62 años, crecí cuestionando el sistema capitalista y la familia, con mi psicoanalista. Entonces, de esa época. Y bueno, y que de pronto con el tiempo descubrí que el problema no era tanto, si bien era el sistema capitalista, la familia no era tanto el problema venía del sistema, que es un sistema que es el más inequitativo de la historia, que nació, aún el sistema feudal original, por ejemplo, incluía a todos. El señor feudal era responsable
de darle de comer y de garantizar la vida de toda la gente de su zona. El sistema capitalista terminó con esto y lo que permitió fue que mucha gente pobre quede abandonada en las ciudades. Entonces, lo digo esto por la proyección histórica de donde vivimos. Entonces, después descubrí también que el sistema capitalista era un sistema esquizofrénico, dice una cosa y hace otra. Y bueno, no era tanto otro sistema, sino que en realidad este cuestionamiento, toda esta cuestión de género, de lo que nos está pasando, tiene que ver con que tenemos que deconstruir nuestra manera de funcionar, de cómo hemos sido formateados, que es un gran trabajo y que este es el camino. Creo que el sistema biodanza nos da una herramienta que es el biocentrismo, que todavía no ha sido profundizado, investigado en todas sus posibilidades, y que realmente creo que ahí está el camino, ¿no? Desde mi punto de vista político. Y realmente que no es fácil porque simplemente nos encontramos en una situación donde tenemos que elegir cuál es el camino correcto para cada uno, porque no es el mismo camino para todos. Cada uno va a poner lo mejor de sí, pero no vamos a compartir todos el mismo camino. Eso es la diversidad. El tema es cómo transitamos este paso. Y yo estoy muy feliz de haber convocado a la colectiva por todo esto que hemos dialogado hoy, que los quiero invitar a todos que participen, que sigamos dialogando, profundizando sobre estos temas e informando más. Hoy fue muy interesante el comienzo del conversatorio con todo lo que ustedes informaron sobre qué es perspectiva de género. Realmente les agradezco, chicas, que era realmente lo que les pedimos, que la gente se entere bien. Entonces, yo estoy muy emocionado por todo lo que hemos compartido. Fue precioso estar aquí, sentir un debate con claridad, conceptualmente profundo. Y bueno, tenemos que seguir caminando juntos, ¿no? Esa es la verdad, como movimiento. Y yo, por ejemplo, ya apuesto mucho a nuestra futura asociación de facilitadores, que está construida en base a colectivos independientes en diferentes lugares, porque las realidades son distintas en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza. Que la diversidad crezca en nuestro movimiento, pero que la colectiva para mí me parecía una cosa importante que ya es parte de nuestro movimiento y que varios de sus conceptos se puedan empezar a conocer, a pensar, estar de acuerdo o no, pero que tenga su lugar. Eso es para mí lo importante. Así que muchas gracias a todos por estar, por compartir. Esto lo vamos a grabar, está grabado, va a quedar colgado en nuestra página de internet. Y creo que no va a ser la última vez, creo que vamos a invitarlas a dialogar nuevamente, a preparar otros temas, a seguir profundizando este debate, porque es importante para nosotros, para nuestra sociedad y para el camino biocéntrico. Así que bueno, esa es mi palabra. Si alguien quiere decir algo más. Juan, ¿me permitís compartir nuestros datos de contacto? Sí, por favor, querida. Pongo una fotito ahí que teníamos en la presentación, que el Gaby me pidió que la comparta, así si nos quieren contactar, escribir, estamos por acá. Pronto tendremos un Instagram, pero todavía estamos en veremos, lleva mucho trabajo, pero nos pueden escribir por mail. Bueno, de hecho ustedes nos habían contactado por mail también, así que eso, acá están nuestros datos. Gracias, Lalita. Gracias. Muchas gracias, Ale. Realmente. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Quieren despedirse, chicas? Gracias. Vamos a ir cerrando nuestro conversatorio de hoy, que ha sido maravilloso. Gracias. Un gracias. Muchas gracias. Gracias. Seguimos. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. Bravo. Muchas gracias. Gracias,